Muy buena, gente linda, ¿cómo están? Espero que ande todo muy bien por ahí. Hoy les traigo una clase sobre patrones de herencia de genética. Bien, voy acá a arrancar a compartirles la pantalla como siempre. Bien, y arrancamos entonces. Para arrancar con esta clase tenemos que empezar a definir qué es, digamos, un patrón de herencia. Bien, entonces, los patrones de herencia son las formas en que nosotros tenemos de transmitirle algo a nuestra descendencia. Bien, básicamente es la forma en que se transmiten esos genes, bien, de una descendencia, de una generación, perdón, a la otra, bien, con los determinados fenotipos que vamos a ir teniendo justamente producto de esas interacciones del genotipo, es decir, lo que tenemos en el ADN, con el ambiente. Bien, el fenotipo es lo que uno ve, lo que se termina de desarrollar, lo que termina de ser. Bien, entonces, para poder entender los patrones hereditarios, bien, tenemos que entender primero ciertos conceptos importantes de lo que es nuestra célula. Bien, tengamos en cuenta que nosotros tenemos 46 cromosomas, bien, que se encuentran repartidos en 23 pares, bien, se encuentran de a dos. De estos, bien, del par 1 al par 22, es decir, los primeros 44 cromosomas, se denominan autosomas, bien, autosomas o cromosomas somáticos, ¿bien? Mientras que tenemos un último par, que sería el par 23, es decir, el 45 y el 46 de esos cromosomas, que corresponde, ¿bien?, al par sexual, ¿bien? Corresponde al par sexual. Este par sexual puede ser XX o puede ser XY, ¿bien? Entonces, vamos a ver que en cada uno de estos pares, bien, tenemos justamente dos cromosomas. De esos dos cromosomas, bien, de estos dos cromosomas, sabemos que tenemos un cromosoma que es paterno y un cromosoma que es materno, bien. Cada uno de estos cromosomas está formado por dos cromátides. Esta sería una, esta sería la otra, bien. Cada cromosoma por dos cromátides. Ahí vamos. Bien. Entonces, cada cromosoma está compuesto, bien, por una tira larga, extensamente larga de ADN que se encuentra como súper enrollada de esta manera y que me va formando todo el cromosoma, bien. Esa tira larga de ADN tiene secuencias de aminoácidos que determinan genes, ¿bien? Yo tengo toda esta secuencia de aminoácidos, es este gen que codifica para la formación de X proteína. Esta otra tira larga de aminoácidos corresponde para otro gen que codifica para otro tipo de proteína, ¿bien? Y así con cada uno de los cromosomas. Es decir, esos genes contienen información, ¿bien?, de lo que es el genotipo de esa persona. Ahora, yo justamente en cada par tengo el cromosoma de mi mamá y el cromosoma de mi papá. Es decir que dentro del mismo par, dentro de cromosomas homólogos, ven que son iguales, que corresponden al mismo par, yo tengo dos informaciones diferentes. Tengo por un lado la información de mi papá y por otro lado la información de mi mamá. Bien. Esos genes, cuando se encuentran ubicados en determinados lugares, reciben el nombre de alelos. Bien. Los alelos básicamente son genes que se encuentran en la misma, en el mismo locus, es decir, en la misma localización de cromosomas homólogos.
cromosomas homólogos. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que este es el par 6, no importa, ¿bien? Y el par 6, vamos a suponer que en algún lugar en los cromosomas del par 6 yo tengo la información para el color de ojos, ¿bien? Entonces, los genes, ¿bien?, que determinan el color de ojos, se encuentran justamente ubicados, vamos a suponer, en el brazo corto. Se cortó. Bien, entonces, vuelvo un poquito para atrás por las dudas. Yo tengo justamente a mis cromosomas, ¿bien? Yo los tengo puestos por par, ¿bien? Vamos a ver que los genes, ¿sí?, que tienen la información para algo determinado, se encuentran siempre en las mismas ubicaciones dentro de los mismos cromosomas, ¿bien? Y dentro de la misma parte de los cromosomas, ¿bien? Vamos a denominar alelos a los genes que se encuentran en la misma ubicación, es decir, en el mismo locus, la misma parte del mismo cromosoma, ¿bien?, de cromosomas homólogos, ¿bien? Es decir, este es el par 6, es decir, este cromosoma 6 paterno y este cromosoma 6 materno son cromosomas homólogos, son cromosomas iguales, ¿bien? Entonces, la información, vamos a suponer, para el color de ojos, ¿bien?, se encuentra en el mismo lugar, ¿bien?, en ambos cromosomas, es decir, estos son alelos. Tienen la información, por ejemplo, para el color de ojos, ¿bien?, y yo tengo la información genética, justamente el alelo paterno, ubicado en el cromosoma paterno, y el alelo materno, ubicado en el cromosoma materno. Ambos en cromosomas homólogos. Fíjense, mismo locus, misma ubicación de cromosomas homólogos. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? Vamos a ver justamente que si bien yo tengo estos dos cromosomas, yo tengo la posibilidad de recibir la misma información genética de ambos padres. Por ejemplo, mi mamá tiene color de ojos marrón, mi papá tiene color de ojos marrón. Yo voy a recibir la misma información genética de mis padres, ¿bien? Ahora, puede pasar que los ojos de mi papá sean marrón y los ojos de mi mamá sean celestes. ¿Cuál voy a tener entonces? Para esto vamos a hablar de un concepto, ¿bien?, de genes o alelos dominantes y genes o alelos recesivos, ¿bien? Cuando hablamos de alelos, o de genes dominantes, vamos a utilizar la letra A mayúscula, ¿bien? Cuando hablemos de alelos o genes recesivos, vamos a utilizar la A minúscula, ¿bien? Ambos tienen la misma información, solo que uno de ellos es dominante sobre el otro, uno de ellos le gana al otro. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, que ambos padres me hayan pasado los dos el color de ojos marrón. Puedo tener la información de que mis dos padres tuviesen color de ojos celestes, entonces los dos me pasan la información de color de ojos celeste. O puedo tener, como habíamos dicho, la posibilidad de que uno de mis padres tenga ojos de color marrón y otro tenga ojos de color celeste, ¿bien? Cuando ambos alelos tienen la misma información, sea dominante o sea recesivo, bien, no importa, la misma información, se dice que esta información, este gen, se encuentra en homocigosis. Homocigosis. ¿Por qué? Porque los dos alelos tienen la misma información. Tanto el alelo de mi papá como el alelo de mi mamá, los dos tienen exactamente la misma información, ¿bien? Es decir, en este caso también hablamos de homocigosis, ¿bien? Por ejemplo, soy homocigota para el color marrón. ¿Por qué? Porque los dos alelos
para el color de ojos tienen la misma información que es color marrón. O, por ejemplo, tengo los ojos celestes, soy homocigota para el color de ojos celestes, porque ambos padres me pasaron la misma información en los alelos, ¿bien? Ahora, cuando mis padres me pasan una información diferente, uno me pasa un color de ojos marrón y otro me pasa un color de ojos celeste, se habla de heterocigosis, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente la información que me están transmitiendo, ¿bien?, es diferente, heterocigosis, ¿bien? Vamos a ver que tenemos, dentro de tenemos en realidad dos variantes alélicas, ¿no? O sea, en la que uno puede ser así o puede ser así, ¿no? Depende de cuál nos pase cada uno de los padres. Bien, si me pasa uno el dominante, otro el recesivo, no importa, o al revés, pero en cualquiera de los dos casos sería heterocigosis, ¿bien? Vamos a ver que en homocigosis, digamos, se va a expresar, digamos, el justamente alelo que llega, ¿bien? ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma información, entonces los dos se expresan de la misma manera. Ahora, cuando hablamos de ay, acá mira, me faltó una palabra, una frase. Me faltaron letras. Bien, ahí va. Entonces, cuando hablamos de heterocigosis, bien, vamos a hablar de algo que se llama dominancia o recesividad, que es lo que yo les acabo de mostrar, bien. Cuando yo tengo en los dos alelos que recibo una información diferente, bien, el que predomina justamente y el que se va a expresar, esto sería mi genotipo, bien, en mi genotipo yo tengo un alelo paterno con color de ojos marrón, un alelo materno con color de ojos celeste. El alelo paterno, el de los ojos marrones, es el alelo dominante. El alelo de color de ojos celestes, que me pasó mi mamá, es recesivo. Entonces, en este caso, yo tengo las dos informaciones. ¿Cuál se ve expresada en el fenotipo? Es decir, finalmente, ¿qué color de ojos yo voy a tener? Voy a tener color de ojos marrón. ¿Por qué? Porque el alelo dominante domina, es decir, se expresa por sobre el recesivo, ¿bien? Para que yo exprese en mi fenotipo a los alelos recesivos, yo tengo que tener los dos alelos recesivos, ¿bien? Con que yo tenga uno de los dos alelos dominante, ya se expresa el dominante, no se va a expresar el recesivo, ¿bien? Por eso se dice que los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, ¿bien? El alelo dominante se va a expresar en el fenotipo tanto si está en homocigosis, porque son dos alelos dominantes, como si está en heterocigosis, uno dominante y uno recesivo. El dominante va a seguir ganando, entonces se expresa en el fenotipo. Mientras que los alelos recesivos solo se van a expresar en el fenotipo en homocigosis. Yo solamente voy a tener ojos azules si ambos alelos tienen información para el color azul. Si ambos alelos son recesivos, entonces no hay ninguno que le gane al otro. A partir del momento en que con uno recesivo yo tengo uno dominante, chao, el recesivo no se va a expresar. Lo voy a tener en mi genotipo si tengo esta heterocigosis. Yo lo tengo en mi genotipo, pero no se expresa en el fenotipo. ¿Bien? Entonces, habiendo entendido estos conceptos claves, ¿bien? Vamos a dividir a los patrones de herencia de la siguiente manera. Por un lado, es decir, según cómo se transfieren, esto puede ser tanto para esta transferencia de la que vamos a hablar, la primera de ellas es para caracteres en general, ¿bien? Ahora, nosotros vamos a estudiar ahora cuál es el patrón de herencia, cuál es la forma en que tiene de transmitirse determinadas enfermedades de una generación a la otra, ¿bien? Entonces, por un lado tenemos a las enfermedades monogénicas o de herencia mendeliana, ¿bien? La herencia mendeliana y la herencia monogénica
nos habla de que hay una alteración, digamos, en un único gen. Solamente un gen se encuentra mutado, se encuentra alterado en lo que es las enfermedades monogénicas. Mono viene de uno, ¿bien? Se la llama también de herencia mendeliana porque sigue básicamente a los principios de transmisión genética propuestos por Gregor Mendel, que era un científico. Bien, por eso se le dice también herencia mendeliana. Y básicamente es cuando yo tengo nada más que la alteración en un único gen. Además de estas, si tengo las monogénicas, tengo también las poligénicas. En las poligénicas, bien, perdón, al revés. Tengo las enfermedades, perdón, de herencia multifactorial. En las enfermedades de herencia multifactorial yo no tengo un único causal de la enfermedad, yo no tengo nada más que una cosa, un gen que se encuentra alterado que lo causa, sino que son justamente enfermedades poligénicas, bien, alteraciones, digamos, poligénicas, este sería el factor genético, es decir, tengo una mutación en más de un gen, pero para que se desencadene la enfermedad, esto únicamente por sí solo no es suficiente. Yo necesito además de un factor ambiental que lo desencadene. Bien, por ejemplo, la hipertensión arterial, bien, es una enfermedad de herencia multifactorial. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener en mi genotipo, en mi ADN, una predisposición genética. ¿Por qué? Porque tengo una leve mutación de varios genes determinados que terminan viéndose relacionados con con el control de la tensión arterial. Bien, yo puedo tener esa mutación. ¿Por qué? Porque mis papás tuvieron hipertensión arterial, mis abuelos tuvieron hipertensión arterial, mis hermanos también padecen hipertensión arterial. Es decir, en mi genotipo yo probablemente tenga esa alteración genética que me predispone a tener hipertensión arterial. Ahora, solo por tener la predisposición genética yo no voy a desencadenar la enfermedad. Es decir, capaz que yo tengo la predisposición genética, pero todos mis padres, mis abuelos, mis hermanos son todos obesos, sedentarios, tienen una dieta de muy mala calidad porque ingieren una gran cantidad de grasas, de lípidos, ¿bien? Entonces, justamente ahí tengo, o fuman, o toman alcohol, entonces ahí tengo el factor ambiental que hace que se desencadene la enfermedad, es decir, la hipertensión en ellos. Pero capaz que yo hago una vida sana, tengo una vida física activa, como bien, no fumo, no ingiero alcohol, vivo una vida con poco estrés, entonces nunca tengo el factor ambiental que me desencadena la enfermedad. Y yo ni me entero, bien, no llego a tener hipertensión arterial. Ahora, si mi estilo de vida, justamente por sedentarismo, por estrés, por la dieta, por alcohol, por tabaco, es un factor ambiental que haría que se desencadene esa enfermedad que yo llevo en mi genotipo. Es decir, se terminaría manifestando en el fenotipo. ¿Bien? Así como tenemos las enfermedades monogénicas, las de herencia multifactorial, también tenemos a las cromosomopatías, ¿bien? Vamos a tener una clase sobre cada una de estas, ¿sí? Queden tranquilos. En las cromosomopatías yo tengo alteraciones justamente a nivel de los cromosomas. Esas alteraciones pueden ser estructurales, ¿bien? O pueden ser numéricas, es decir, yo puedo tener una alteración en la estructura de mi cromosoma, por ejemplo, le falta un brazo al cromosoma a uno de los dos cromosomas 6, por ejemplo. O puedo tener una alteración numérica. En el par 21, en vez de tener 2 cromosomas, tengo 3. Y eso es una causa de síndrome de Down, por ejemplo. ¿Bien? Las vamos a ver más adelante. Y por último, tengo también a aquellas enfermedades
que tienen un patrón de herencia especial. Bien, dentro de estas tenemos dos tipos. Tenemos a las enfermedades genéticas, bien, de las mitocondrias, y tenemos también a las alteraciones de la impronta, o sea, las enfermedades genéticas por alteraciones en la impronta genómica, ¿bien? Es decir, vamos a ver que las mitocondrias también tienen un ADN dentro, que es el ADN mitocondrial. Cuando el ADN de las mitocondrias presenta alteraciones por alguna mutación, vamos a tener enfermedades justamente propias de las mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias eran heredadas de la madre. Recuerdan que el óvulo cedía todo el citoplasma, cedía todas las organelas, cedía prácticamente todas las células. Bien, el espermatozoide solamente aportaba justamente los cromosomas, ¿sí? Y algunas cosas más. Pero en general, todo el citoplasma, todas las organelas, era aportado por la madre. Entonces, todas las enfermedades genéticas mitocondriales van a ser pura y exclusivamente heredadas de la madre, ¿sí? Y luego tenemos al grupo de las alteraciones en la impronta genómica, de las cuales vamos a hablar más adelante, ¿sí? Quédense tranquilos. De todas estas, vamos a tener una clase para cada una y vamos a ir viendo a lo largo del año ejemplos, bien, y vamos a tratar justamente enfermedades de cada uno de estos patrones de herencia, ¿bien? Entonces, vamos a meternos a hablar en esta clase de lo que es las enfermedades monogénicas o de herencia mendeliana. Bien, entonces, vamos a ver que esta herencia mendeliana no solamente me sirve para entender por qué se producen determinadas enfermedades por alteraciones en el ADN, sino también me sirve justamente para entender esa transmisión de caracteres de la que habíamos hablado, ¿bien? Justamente con esto de que yo voy a tener un alelo dominante y un alelo recesivo, y depende de qué es lo que me hereden mis padres, es lo que se va a expresar en el fenotipo. Si tengo dos alelos dominantes, se expresa en heterocigosis dominante, perdón, en homocigosis, bien, porque tienen los dos la misma información, dominante, los dos son alelos dominantes. Si yo tengo los dos alelos recesivos, entonces tengo homocigosis de alelos recesivos. Y si no, si yo tengo heterocigosis, es decir, un alelo dominante y uno recesivo, se termina expresando el dominante en heterocigosis, ¿bien? Entonces, básicamente, la herencia mendeliana me ayuda, gracias al árbol genealógico, ¿no? Pensar qué tenían tus abuelos, qué tenían tus padres, qué tenés vos. Entonces, armando ese árbol genealógico, yo puedo justamente más o menos calcular probabilidades teóricas, aunque sea, para saber si qué porcentaje, bien, de probabilidad, de posibilidad, tiene, bien, la descendencia de recibir el alelo mutado, por ejemplo, o de recibir determinada característica, ¿bien? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que nosotros teníamos a los cromosomas autosómicos y al par sexual? Entonces, estas enfermedades monogénicas o mendelianas vamos a clasificarlas o las vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, la ubicación del gen del que estamos hablando, ya sea para una característica o para una mutación. Recordar que si ocurre en alguno de los cromosomas del 1 al 22, se dice que la enfermedad es autosómica. ¿Por qué? Porque se encuentra justamente en los autosomas. Los autosomas son los cromosomas que tienen la información para todo lo que es propio, ¿bien? Ahora, cuando la alteración, bien, o la información se encuentra en el par 23,
Bien, decimos que tiene una herencia ligada al sexo. Bien, ligada al sexo, ¿por qué? Porque recuerden que el par 23 es el par sexual. Bien, y habíamos dicho que podía ser XX o XY. Vamos a ver que la mayor parte de todas las enfermedades que vamos a ver y en las que nos vamos a centrar que tienen una herencia ligada al sexo es a través del cromosoma X. El cromosoma Y ni nos importa. Ahora, el cromosoma X sí nos va a importar, ¿bien? Por eso, a la herencia ligada al sexo le podemos también decir herencia ligada al X, ¿bien? Entonces, además de tener en cuenta la ubicación de ese gen, tenemos que tener en cuenta si los alelos son dominantes o recesivos. Bien, y en base a eso podemos determinar determinados patrones de herencia. Bien, yo puedo tener una enfermedad que sea autosómica dominante, por ejemplo. Es decir, el gen mutado se encuentra en alguno de los 22 primeros pares. Y es dominante, ¿qué quiere decir? Porque con haber tenido un solo alelo con esta información errónea, yo ya voy a desencadenar, yo ya voy a manifestar en mi fenotipo la enfermedad. Es decir, por ejemplo, la acondroplasia. La acondroplasia es una forma de enanismo. Bien, es decir, con que uno de mis dos padres sea acondroplásico, sea enano, yo ya voy a heredar ese alelo mutado y yo voy a también ser acondroplásico, es decir, ser enano. Bien, ejemplo, puede también ser autosómica recesiva. Es decir, yo necesito que ambos padres me hereden el alelo mutado para yo manifestar en mi fenotipo la enfermedad. Por ejemplo, la fibrosis quística. Y lo mismo, esos alelos se encuentran en los autosomas. ¿Bien? Por ejemplo, el gen de la fibrosis quística, si no me equivoco, se encuentra mutado, el cromosoma, perdón, me traba, el cromosoma 7, si no me equivoco, ahora me tengo que poner a repasarlo, pero si no me equivoco es el cromosoma 7. Entonces, justamente en ambos cromosomas 7 yo tengo que tener el mismo alelo, bien, es decir, los mismos genes ubicados en el mismo locus de cromosomas homólogos, los dos tienen que tener la mutación para que yo manifieste en mi fenotipo la enfermedad, bien, es decir, tengo que tener bastante mala suerte para terminar teniendo fibrosis quística, ¿bien? La otra opción es que yo tenga una enfermedad ligada al X, recuerden, ligada al sexo, pero como siempre estamos hablando del X, ligada al X, dominante, ¿bien? Es decir, con que la X de mi par sexual se encuentre justamente con el alelo mutado, yo ya voy a padecer la enfermedad. Por ejemplo, hemofilia tipo A, por ejemplo, Duchenne, de la que vamos a hablar dentro de unos días, etc. ¿Bien? Y por último tengo, perdón, esto acá es recesivo, no dominante. Recesivo, perdón. Ligada al X recesivo, la hemofilia tipo A y Duchenne. Ahora, ligada al X dominante, ¿bien? La verdad que vamos a ver muy pocos, no la vamos a ver directamente nosotros explicar ninguna enfermedad a lo largo del año. Sepan que hay algunas, como por ejemplo el raquitismo hipofosfatémico, que es de herencia ligada al X dominante, pero la verdad que nosotros no vamos a ver ninguno. Durante el año nos vamos a concentrar en estas tres de acá, junto con otras de las que estuvimos viendo, de las de herencia multifactorial, de impronta genómica, de ADN mitocondrial, etc. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que para yo saber cuál es la posibilidad justamente de recibir o no
esa información de mis padres, tenemos algo que se llama cuadro de Punnett. Cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett me ayuda justamente a calcular. Vamos a suponer entonces con el color de ojos, ¿bien? Vamos a suponer que mamá, ¿bien? Tiene en los dos alelos la misma información, ¿bien? Es decir, los dos alelos para el color de ojos que tiene mamá son celestes, son dos alelos recesivos, ¿bien? Pero papá tiene color de ojos marrones en su fenotipo, pero en el genotipo, él tiene un alelo dominante marrón, pero el otro alelo es recesivo, que también tiene el color de ojos celeste. ¿Por qué? Porque un abuelo de él tuvo color de ojos celeste. Bien, ahora, él tiene ojos marrones en su fenotipo, porque recuerden, tiene un alelo dominante. Entonces, lo que hace el cuadro de Punnett es básicamente ir bajando las posibilidades de cada uno. Yo pongo, por ejemplo, que papá le puede dar, estos serían estos 4 cuadrantes de acá, sería la posibilidad teórica de esos niños, ¿bien? Es decir, ahora lo van a entender. Papá le puede dar un alelo dominante o puede dar un alelo recesivo. Mamá, los dos alelos que puede llegar a heredar son recesivos, ¿bien? Entonces, si yo veo el 100% teórico de mis hijos, yo digo que tengo un 50% de probabilidad de que mis hijos tengan color de ojos marrón. ¿Por qué? Porque van a tener, o sea, hay un 50% de probabilidad de que sea heterocigota y de que gane justamente el alelo dominante. Ahora, tengo también un 50% de probabilidad de que mis hijos reciban ambos alelos recesivos y yo termine teniendo, y mi hijo termine teniendo color de ojos celeste. ¿Bien? Vamos con otra opción. Mamá tiene color de ojos marrón con un alelo dominante y uno recesivo de color de ojos celeste. Papá tiene color de ojos marrón con los dos alelos marrón, para el color de ojos marrón. Entonces hago lo mismo, bajo esto. Mamá le puede dar el alelo, perdón, de esta manera, ¿bien? Y papá va a dar así, así, así y así. Entonces yo tengo un 100% de probabilidad de que todos mis hijos van a tener color de ojos marrones. Puede que alguno de ellos, puede que haya un 50% de probabilidad que tenga en su genotipo el alelo recesivo y que se lo pueda pasar a su descendencia. Bien, ahora, fenotípicamente va a tener color de ojos marrones. Bien. Vamos de vuelta con otro ejemplo. Vamos a ver. Los dos tienen color de ojos marrones, pero tienen los dos el alelo justamente recesivo para el color de ojos celeste. Entonces hago lo mismo. Bajo, mamá puede dar el alelo de color de ojos marrón o puede dar el color de ojos celeste. Papá puede dar el color de ojos marrón o puede dar el color de ojos celeste. Entonces, fíjense, yo tengo un 25% de probabilidad únicamente de que mis hijos nazcan con color de ojos celeste. Y tengo un 75% de probabilidad de que mis hijos nazcan con color de ojos marrones. ¿Bien? De esos 75, bien, sé que en realidad 25% correspondería a un homocigota para el color marrón y otro 50% correspondería a un heterocigota para el color marrón. Aunque después, de vuelta, eso es en el genotipo. Fenotípicamente
tengo un 75% de probabilidad de que tengan color de ojos marrones, ¿bien? Este mismo cuadrito lo vamos a utilizar también para cuando hablemos sobre enfermedades autosómicas recesivas, por ejemplo, ya sean las ligadas al X, ¿bien? O cuando también veamos las autosómicas recesivas. Lo vamos a volver a ver cuando veamos la fibrosis quística, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de hemofilia, etc. ¿Bien? Ahora, tengamos en cuenta un pequeño concepto, ¿bien? Que tiene que ver justamente con la penetrancia y la expresividad. ¿Por qué? Porque sabemos que en determinadas familias, si bien yo puedo tener justamente una predisposición genética, bien, es decir, en mi genotipo yo tengo la mutación, yo tengo la alteración, pero por alguna razón no se termina expresando, bien, en ese fenotipo, bien. Esto tiene que ver con la penetrancia. Vamos a suponer, recién hicimos acá el cuadro de Punet. Vamos a suponer que el cáncer de mama, ¿bien? El cáncer de mama, vamos a suponer que es una enfermedad justamente que tiene un patrón de herencia autosómica recesiva. Es decir, yo necesito recibir, vamos a poner al revés, vamos a suponer que, no, vamos a ponerlo así, perdón. Es una enfermedad autosómica recesiva, ¿bien? Es decir, ninguno de mis padres tuvo específicamente, ¿bien? Cáncer de mama. Ninguno de mis padres lo manifestó. Ahora, mis dos padres tienen el alelo mutado, ¿bien? Entonces, cuando yo hago la repartición, de nuevo, ¿bien? Yo veo que tengo un 25% de probabilidad teórica, 25% de probabilidad teórica, porque esto después hay que llevarlo a la práctica. Esto es en la teoría de cómo fueron repartidos los alelos. Yo tengo un 25% de probabilidad de tener cáncer de mama. Ahora, cuando yo voy y hago un censo, por ejemplo, en un hospital, en una provincia, me doy cuenta de que no es el 25% de las mujeres la que desencadena y la que termina teniendo el cáncer de mama. Cuando hago eso, me doy cuenta de que en realidad, bien, solamente un 15% de las mujeres termina expresando ese cáncer de mama en el fenotipo, ¿bien? Es decir, si yo tomo este 25% como un 100%, es decir, de la totalidad de las que tienen la probabilidad teórica, no, voy a ponerlo acá, Entonces, yo tengo un 25% de probabilidad teórica, ¿bien? Entonces, si yo tomo este 25% como un 100%, es decir, de todas las mujeres que deberían tener cáncer de mama, ¿cuántas realmente terminan? Es decir, el 100%, este 25% sería todas las mujeres que tienen en su genotipo, digamos, la posibilidad de tener cáncer de mama. Bien, sería el 100% de ese 25%, el 25%, perdón, sería el 100%. Entonces, de ese 100% que tiene el genotipo para tener cáncer de mama, ¿cuántas realmente los terminan manifestando? Vamos a suponer, solamente desencadenan un cáncer de mama el 70%. Entonces, se dice que esta patología tiene una penetrancia reducida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque del 100% de las mujeres que debería, por probabilidad teórica, tener cáncer de mama, no es del 100%, es menos del 100% las que realmente padecen el cáncer de mama, es decir, solamente el 70%. Entonces se habla de que tiene una penetrancia reducida, ¿bien? Justamente porque yo puedo tener, por ejemplo, en mi genotipo, bien, es decir, por mi familia, todas las mujeres de mi familia terminan teniendo cáncer de mama, pero por alguna razón yo no tengo. ¿Por qué? Porque
justamente hay una penetrancia reducida, en la que, si bien yo puedo tener un genotipo que me predisponga a, no tengo algún factor ambiental, por ejemplo, ¿bien? O no termino teniendo esa penetrancia completa de la enfermedad. No somos todas las que tenemos la probabilidad teórica, las que terminamos teniendo el cáncer de mama realmente, ¿bien? Esto explica por qué dentro de una misma familia, en donde todos padecen una enfermedad, hay veces que determinados familiares no la padecen. Si bien tienen el genotipo, no siempre terminan padeciendo la enfermedad, por más que el resto de sus familiares sí. ¿Por qué? Porque se habla de esta penetrancia reducida. ¿Bien? Es decir, la frecuencia fenotípica, es decir, que yo realmente tenga el cáncer de mama, no coincide con lo esperable, ¿bien?, para el genotipo dado, es decir, no coincide con la probabilidad teórica por el genotipo que yo tengo, ¿bien? Frecuencia fenotípica no coincide con el genotipo, ¿bien? Es decir, no coincide con esa probabilidad teórica de desencadenar la enfermedad. Mientras que la expresividad es la forma, la gravedad en la que se va a presentar, bien, en la que se va a manifestar en el fenotipo. Es decir, tenemos el mismo genotipo para la enfermedad, pero no en todos se va a expresar de la misma manera. Es decir, no en todos voy a tener el mismo tipo, la misma gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, yo puedo tener una malformación por una mutación que es la polidactilia. Entonces, en vez de tener 5 dedos, tengo 1. ¿Bien? Esto, justamente, sería que yo soy polidactílico. ¿Bien? Ahora, específicamente, ¿por qué hay gente que, teniendo el gen mutado, tiene nada más que un dedo? ¿Por qué hay gente que tiene 2 dedos de más? ¿Por qué hay gente que puede tener 3 dedos de más en una misma mano? Esto depende de la expresividad de ese gen, de qué tan grave se exprese justamente en el fenotipo el genotipo. ¿Bien? Por ejemplo, con el síndrome de Down. Vieron que la gente que tiene síndrome de Down, a veces que tiene un síndrome de Down muy, muy grave, ¿bien? Que tienen retraso mental muy severo, que son muy dependientes de un tercero, y hay otros chicos que tienen síndrome de Down que tienen retrasos mentales mucho más leves, que son mucho más autónomos, mucho más independientes, y esto se debe a la expresividad, en cierto punto, que va a tener justamente esa alteración genética, bien, eso que se expresa en el genotipo, qué tanto y qué tan grave o de qué forma se va a terminar expresando en el fenotipo. ¿Bien? Bueno, gente bella, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya servido. Vamos a ir viendo justamente ejemplos de cada uno de estos tipos de herencia y vamos a ir viéndolos con enfermedades determinadas a lo largo de todo lo que es el año. Bien, así que estos son conceptos básicos y claves para que luego puedan entender los temas que vamos a ir viendo más adelante. Espero que tengan un muy buen rato de estudio, les mando un beso muy, muy grande.